A medida que Bitcoin caía hacia los $65.000, más de 900 millones de dólares fueron liquidados de todos aquellos operadores que mantenían operaciones en largo y apalancadas. Cabe destacar que esta liquidación masiva corresponde al criptomercado en general, y la caída se debió principalmente a la escalada del conflicto bélico existente principalmente en Israel, mientras que en Ucrania también la cosa se estaba poniendo color de hormiga. Sin embargo, es importante analizar qué está haciendo el institucional, qué está pasando con los ETF spot de Bitcoin, qué está pasando con los flujos fuertes de dinero y sacando todas las operaciones apalancadas que claramente le pegaron duro al mercado cripto en general. Vamos a estar viendo todos los datos, análisis técnico y fundamentales que avalan la proyección de Bitcoin a mediano y largo plazo. Bueno, este es el titular que me encontraba yo esta mañana sobre que se habían liquidado 925 millones de dólares a medida que el precio de Bitcoin caía y se dirigía hacia la zona de los $65.000. Y toda esta información proviene de datos de CoinGlass. Son compañías que se dedican a recopilar datos y simplemente a armar gráficos. Entonces son fuentes bastante interesantes de información. Y si bien lo que se señalaba en toda la información recopilada es que la liquidación provenía fuertemente de aquellos que estaban posicionados de forma alcista en las criptomonedas. Y si bien la corrección de Bitcoin superior al 7% impactó de sobremedida el resto del mercado, bueno, y toda esta caída ocurre en medio de todo el proceso de escalada de los conflictos bélicos existentes tanto en Israel como en Ucrania, no solamente el inconveniente que está pasando en Israel, porque muchos dicen, bueno, está cayendo el mercado, ¿qué está pasando? Esto afecta todo, afecta desde índices, acciones, materias primas, divisas, todo se ve afectado en medio de un conflicto bélico. Entonces, si esto sigue escalando, claramente no es favorable para ningún instrumento asociado al riesgo, como lo son las criptomonedas, acciones e índices. Sin embargo, sacando todo esto de la ecuación y entendiendo que eso fue lo que fue el principal detonante de esa corrección fuertísima que vimos en el mercado, a mi punto de vista y para mi calma me gusta más ir viendo otros datos de información. Comprendo los inconvenientes que puede generar la escalada de un conflicto bélico en todos los rasgos. Ya lo vi, lo analicé, lo estudié, sobre todo cuando comenzó el tema de Israel, cuando anteriormente había pasado el tema de Ucrania y Rusia. Todo eso ya está, por mi parte, más que estudiado y cómo impacta de forma negativa en los instrumentos de riesgo. ¿A dónde voy yo en estos momentos? A mí me interesa ver cómo hoy en día ya contamos con información de qué está pasando con los ETF spot de Bitcoin, que eso es literal capital institucional que están haciendo las manos sumamente fuertes del mercado. Y lo que nos enteramos es que fue una semana, acá está, el lunes, fue una semana que terminó con un saldo negativo muy pequeño. O sea, la salida de capital del día de ayer comparado con la liquidación masiva que hubo a nivel de cripto en general, sabemos los ETF spot de Bitcoin el día de ayer, una salida inclusive mucho menor que la que se experimentó el día lunes. Si nos damos cuenta, ayer tan solo salieron 55 millones de dólares del mercado de los ETF spot de Bitcoin. Tuvimos una semana bastante tranquila, donde sacando cuenta de cómo fueron todos los flujos esta semana, desde el día 8 en adelante, nos da con un saldo, o sea, en toda la semana lo único que salió de los ETF spot de Bitcoin fueron 83 millones de dólares. Sin embargo, y como constantemente estoy viendo esta información, las salidas recurrentes siguen siendo de parte de Grayscale. El ETF spot de Grayscale es quien está aportando esta presión de venta. Mientras tanto, BlackRock sigue comprando como si nada hubiese pasado. A nivel de factor de calma, ese es uno de los que constantemente estoy revisando. Ok, ¿qué están haciendo las grandes instituciones? ¿Está entrando capital fuerte a cripto, sí o no? ¿Qué están haciendo? Ahora bien, ¿por qué sigue saliendo capital de Grayscale? Pasa y resulta que son los gestores que mantienen las comisiones o las tarifas, los fees más altos en relación al resto de competidores. O sea, Grayscale cobra 5 veces, 6 veces más de lo que te cobran los otros gestores de capital por hacer el mismo trabajo.
Y BlackRock, siendo el gestor de capitales más grande del mundo y te cobra mucho más barato, obviamente se vuelve una opción mucho más atractiva que seguir con tu dinero en Grayscale. Aparte de que el ETF de Grayscale como tal antes venía funcionando de otra forma como instrumento y tiene años, años tiene años este ETF, por lo cual es normal que se siga experimentando una toma de ganancia, una salida por parte de inversores que llevaban años con su dinero invertido en este fondo como tal. Y lo que a día de hoy sigue ejerciendo de presión de ventas es que Grayscale todavía mantiene más de 300.000 bitcoins. Mientras que, bueno, BlackRock empieza a adquirir una cantidad similar. Porque si nos damos cuenta, siendo esta ya la información de BlackRock, nos encontramos con que posee ya 266.000 bitcoins. Y esto estamos hablando de que este ETF comenzó en enero, en 3 meses ya ha sido capaz de amasar una cantidad inmensa de Bitcoin solamente. Entonces, actualmente como factores negativos, ¿qué tenemos? En primer lugar, que el conflicto bélico pueda seguir escalando. Y en segundo lugar, la presión de venta que pueda seguir ejerciendo Grayscale. Es lo único negativo que puedo ver yo en este momento. Porque sí, es habitual que en momentos de mercado alcista las posiciones, o sea, los traders se sobreapalanquen, sobre todo con operaciones alcistas. Sin embargo, ante eso no hay nada que hacer, va a seguir estando. Lo importante es seguir qué va haciendo el capital institucional, cómo se van posicionando, quién está comprando. Porque ahí es donde podemos encontrar las verdaderas pistas de qué hacer o qué no hacer. Ya pasando a otro caso, también tenemos un factor súper beneficioso para Bitcoin y es que en tan solo 6 días, bueno, menos de una semana, ocurre el siguiente halving, que es la reducción a la mitad de las recompensas que obtienen los mineros por minar Bitcoin como tal. ¿Qué significa esto? Que se va a reducir aún más la oferta o el Bitcoin que sacan a vender, por lo cual es algo sumamente positivo. Si ya los ETF están aumentando la demanda, más ganas de comprar Bitcoin y el halving reduce la oferta, es decir, la cantidad de Bitcoin que se está vendiendo, que sale al mercado, obviamente es un factor sumamente positivo para el mercado. En cuanto a los ETF spot de Bitcoin, si sacamos a Grayscale de la ecuación, los flujos siguen siendo sumamente positivos. Entonces ya con esto se netea, por así decirlo, una presión vendedora que sería la de los mineros. A medida que Grayscale relaje las ventas o las salidas de capital, se empieza a mitigar otro factor que ejercía presión de venta en los mercados. Adicionalmente, estuvo rodando una noticia de que inclusive BlackRock empezó a hacer publicidad sobre su ETF spot de Bitcoin en Bloomberg. Bloomberg tampoco es una plataforma que al momento de tú hacer publicidades que quieras llamar la atención del trader retail, sino que tu enfoque, tus clientes, tus prospectos, claramente son los clientes que quiere BlackRock dentro de su ETF. Entonces, adicional a eso, se suma que Hong Kong ya podría estar aprobando los ETF de Bitcoin e inclusive de Ethereum para el día lunes. Y es que pese a las restricciones que puedan tener todos los fondos de inversiones chinos, ¿qué están buscando? Están buscando alternativas para no quedarse fuera de todo este mercado que ya lleva subiendo bastante. Me refiero principalmente a Bitcoin, que lleva una tendencia alcista bastante marcada. Si bien se ha detenido estas últimas semanas previamente al halving, no deja de haber generado una corrida bastante importante. Entonces, ante las limitaciones que tenían estos fondos de inversiones chinos, en China como tal, a través de las filiales que ellos tienen en Hong Kong, están buscando poder sacar adelante todos estos ETF spot de Bitcoin y de Ethereum, pero en la bolsa de Hong Kong. Y lo importante que hay que destacar es que la bolsa de Hong Kong es la séptima bolsa más grande de todo el mundo. O sea, no es una bolsa cualquiera, no es no es la bolsa del país de uno. Y cuando uno ve esto, que China está
tras esa carrera de sacar estos ETF adelante a como de lugar, si no es en su país, es en Hong Kong a través de otra filial, pero la intención es sacarlos a mercado y no es solo Bitcoin, sino que también Ethereum. Eso pone una presión adicional en Estados Unidos para que también empiecen a acelerar ese proceso, porque hay que recordar que en Estados Unidos también están ahí sobre la mesa las aplicaciones sobre los ETF spot de Ethereum. ¿Y qué significaría la aprobación de estos ETF, tanto de Bitcoin como de Ethereum en Hong Kong? Es un flujo de atracción de capital de todo el sector oriental. O sea, es una cantidad inmensa de dinero que volvía a poder generar. Bueno, quién sabe qué tanto capital puedan llegar a traer, pero es una proyección también bastante optimista que se suma a toda la lista de factores positivos que te he venido enumerando. Y esto lo que generan no es solamente, o sea, generas una demanda a nivel global, ya no está solamente concentrada en Estados Unidos, sino que también tienes tu parte en Asia. Entonces ya aumentas la demanda, lamentablemente solo de Bitcoin a nivel de momento, pero aumenta la demanda de Bitcoin a nivel global. Eso es sumamente positivo. Sin embargo, cabe destacar que la dominancia de mercado sigue siendo de Bitcoin. Podemos tener altcoins que se disparan, que pueden tener una revalorización importante. Sin embargo, quien manda y quien decide si el mercado sube o baja es Bitcoin. Entonces, si nos damos cuenta, la alt season ni siquiera está. Hemos tenido momentos en que las altcoins han estado subiendo un poco más, pero a nivel de dominancia, a nivel de capital, a nivel de patrimonio, Bitcoin es quien sigue dominando. Si nos damos cuenta a nivel anual, sigue siendo un año de Bitcoin. O sea, año de altcoin todavía ni cerca estamos de ahí. Por lo cual, ante cualquier cosa, si Bitcoin se calma, se estabiliza, es positivo para el mercado. Si Bitcoin sube, es positivo para el mercado. Sin embargo, si Bitcoin cae, todo cae. Así que lo importante y principal en el radar de toda persona tiene que estar Bitcoin sí o sí para ver qué puede llegar a pasar con su portafolio. Ahora bien, si esta información te está pareciendo útil, te invito a que te suscribas, a que me dejes algún comentario, cuáles son tus opiniones, tus proyecciones. Y ahora bien, ya habiendo revisado toda la información técnica fundamental, qué está pasando, qué están haciendo las manos fuertes, los capitales e instituciones, qué está pasando a nivel técnico. Si nos damos cuenta, a nivel mensual, Bitcoin inclusive podría llegar a corregir un poco más. O sea, no es que vaya a pasar, sin embargo, llegando hasta los 61.000, yo seguiría manteniendo una visión tranquila de la proyección alcista. Sin embargo, acá podría darse. ¿Dónde me llegaría a incomodar un poco más, a sentir un poco más incómodo si esto rompiese por debajo de la zona de los 59.000, por así decirlo, que es la zona de soporte mensual? De momento, podría caer, no, de poder puede. Sin embargo, hemos visto que pese al conflicto y todo, Bitcoin se ha mantenido bastante estable. O sea, a nivel mensual llevamos una caída, una corrección de un 5,57%. Es nada. Nada para la revalorización que llevamos teniendo desde noviembre 2022 de casi 4 veces. Entonces, tú ves que cae un 5%. Calma. A nivel semanal también, o sea, todas estas zonas, todos estos niveles son los que yo vengo siguiendo día a día a través de los videos en Choro, en TikTok. Sin embargo, no han cambiado. La zona semanal sigue encontrándose en torno a los 65.000 dólares. De querer caer un poco más, vuelve y coincide con la zona mensual. Así que la proyección sigue siendo la misma, muy cerca del máximo histórico y de ahí no se ha despegado, no ha caído con mayor profundidad. Sin embargo, todo este proceso de acumulación viene siendo previo al halving y ya queda menos de una semana para que eso se concrete. Y por último, a nivel diario, ¿qué tenemos? O sea, esto es un rango, se le mire por donde se le mire, y esto es desde comienzos de marzo. Y desde comienzos de marzo se marcan máximos históricos nuevamente y desde ahí el precio no ha hecho nada más que ranguear. Entonces, en ocasiones se comprime este rango, busca mayor liquidez al nivel de los 65.000 dólares, vuelve a intentar, pero ahí se mantiene. ¿Dónde cayó después del conflicto y todo?
nuevamente a la zona de los 65.000. En caso de que esto rompa, vuelvo y repito, sigue teniendo espacio para la zona que ya hemos visto mensual y semanal, que se encuentra directamente ya en este punto. Puede pasar, estamos en un rango. De momento y antes de que pase el halving, puede pasar. Sin embargo, mientras Bitcoin no caiga de los 60.000, mi proyección sigue siendo la misma. Sigo manteniendo la calma, me sigo manteniendo tranquilo, sigo viendo que los flujos institucionales siguen siendo positivos e ingresando a Bitcoin como tal. El interés a nivel global sigue aumentando, por lo cual nada ha cambiado. El tema son las altcoins, que como ya vimos, seguimos estando fuera de una alt season, sino que es Bitcoin season. Lo que haga Bitcoin, lo que dictamine Bitcoin, es la dirección que va a tomar el mercado. Así que hasta aquí el video de hoy. Cualquier duda, consulta, comentarios, déjamelo saber que con gusto te estaré respondiendo y hasta la próxima.